Las bendiciones de Dios pueden llegar a nuestra vida, dependiendo de qué tanto permitamos recibirlas. Por ejemplo, estás teniendo problemas y te has quedado sin trabajo. Entonces llegan a ti montones de deudas. Pero Dios, con su infinito amor, te pone enfrente la opción de cubrir tus obligaciones con un nuevo y mejor empleo. Pero espera, no solo es eso, también, ¿por qué no?, podrás ahorrar, irte de viaje y solventar tus gastos de una mejor manera. ¿Te conformarías solo con cubrir tus gastos? ¿O bien, ir más allá con la infinita sabiduría del Señor? La bendición de Cristo es completa, no solo aporta soluciones inmediatas. Él, como buen padre, amplía su cobertura a todos los aspectos de tu vida. Hoy, en Maná Eterno, hablaremos de la importancia de las bendiciones de Dios para tu vida, parte 2. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto que nos hayas el favor de seguirnos escuchando el viernes. Como tú sabes, el programa de Maná Eterno está basado en el alimento que Dios le mandó a su pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Para nosotros el Maná Eterno es nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos la segunda bendición que Jesucristo nos enseña según las bienaventuranzas del monte. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Este día vamos a ver la segunda bienaventuranza que el Señor Jesucristo les explica a las personas que lo seguían después de haber hecho grandes milagros. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La segunda bienaventuranza que hoy veremos dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. En la primera parte Jesucristo dice que tú no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes ser parte de esa bendición real si no reconoces tu necesidad de Dios. Solo aquellos que reconocen que su vida es ingobernable, que no pueden solos, que necesitan de Dios, entonces pueden entrar al reino de Dios. Porque nadie puede entrar a un lugar que no se somete a sus vicisitudes, a sus reglas, a sus normas, a su forma. Por eso Dios dice, ¿quieres tener una bendición de parte de Dios real? Reconoce que la necesitas. Y la segunda bendición es entrar a un plano también de amor. Dios dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Esta forma de llorar no es un llorar porque te haya dejado a alguien, porque te duele en la cabeza, sino porque es un llorar espiritual. Si tú no reconoces que necesitas de Dios, hay personas que hoy están clamándole a Dios, que necesitan de Dios, que lo buscan, que les piden a Dios alguna bendición, alguna sanidad, y a los 2 o 3 días a la semana están haciendo hasta burla y mofa de Él. Pero cuando reconoces que necesitas de Dios y ahora empiezas a darte cuenta de tu estado espiritual, te das cuenta que es incontrolable tu vida, te das cuenta que tú no puedes solo, empieza a entrar un dolor y ese dolor te hace llorar porque te ves a ti mismo en tu pecado y en tu necesidad, donde te ves realmente quién eres, tu situación pecaminosa ante Dios. Empiezas a sentir pesar por lo que somos, empiezas a sentir pesar por el tipo de vida que tienes y ves la santidad de Dios y te das cuenta que no mereces el amor de Cristo. Por esa razón, tú puedes darte cuenta quién no ama ni respeta a Dios. Ves a personas enojadas, molestas, todo el tiempo buscando la manera de hacer daño. Ves en su rostro ese coraje, esa emoción de dolor. Los ves mal. El pecado no se puede ocultar. Dios dice que nuestros ojos son la ventana del alma. Y si tus ojos muestran oscuridad, ¿cómo estará el alma? Dice Dios. Entonces, es muy importante darnos cuenta que
que una persona que no llora espiritualmente por las cosas de Dios, ellos buscan un Dios a su modo. Buscan un Dios de tal manera que digan, yo conozco a un Dios de tal y tal forma. O sea, que acepte todo lo que yo haga. No aceptan la disciplina, el amor y la corrección de Dios. Por esa razón, cuando tú les hablas lo que dice Dios conforme a la palabra, se sienten muy ofendidos y dicen, ¿sabes qué? No es posible que ese Dios que tú digas exista. Yo conozco un Dios que me acepta, me dice, todo lo que estoy yo haciendo está bien. Buscan un Dios a su modo. No aceptan que alguien se preocupe por ellos sinceramente. Por eso, lo opuesto a llorar espiritual es reírse y complacerse del pecado. El que no llora espiritualmente por el pecado es una persona de corazón duro y frío. De hecho, son personas que no se duele de la condición pecaminosa de otra persona, porque posiblemente lo está haciendo él también. Y cuando tú lo mencionas, te juzga y te critica. En ocasiones buscan hasta citas bíblicas para justificar su acción y hasta te dicen, no me juzgues. Contrariamente a eso, solamente las personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador entienden la necesidad de llorar por el pecado que cometíamos. Cuando estás en Cristo Jesús, empiezas a llorar porque te da vergüenza lo que hacías. Esas lágrimas, Dios dice en el libro de Mateo, son los ríos de agua viva. Cuando tú aceptas a Jesucristo y te arrepientes, empiezas a llorar hasta que tu corazón se limpie y llega a tener una paz que solamente Dios puede dar. Por esa razón, es muy importante entender que tengo la necesidad de llorar por el pecado porque me duele haber ofendido a Dios. Cuando lloras después de ese desahogo, después ya viene un llorar diferente, que te da dolor ver que otras personas estén cometiendo el mismo pecado que tú hacías. Por esa razón es muy importante entender cómo lo aplico a mi vida. Primero, es reconocer sinceramente que reconozco que necesito de Dios y sé que le importa y que es el único que tiene el poder de ayudarme. Dice en Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios y todo el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que buscan con sinceridad. Nadie se puede acercar a Dios si no lo conoce. Entonces, primeramente debo reconocer que existe Dios y que Él es santo. La gente no entiende en ocasiones la santidad de Dios y cree que es como nosotros. Entonces, hoy me acerco a Dios porque lo necesito y mañana me burlo de Él. Eso es una blasfemia, es una ofensa. Yo te pregunto a ti, si tú tienes un papá, ¿te gustaría que lo ofendieran? No, ¿verdad? Si lo amas. Entonces Dios es nuestro Padre. No puedes aceptar ni permitir que lo ofendan. Por esa razón, ellos buscan algo parecido a ellos, a un Dios que sea a su modo, a su forma, a lo que les convenga. Por eso es muy importante entender el carácter de Dios. En Colosenses 1:15, el apóstol Pablo nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas, que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, no solamente reconozco a Dios, debo reconocer su carácter. ¿Y cómo es realmente Él? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Mira, Él se hizo hombre, caminó en la tierra como hombre, su nombre es Jesucristo y convivió contigo y conmigo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Cómo puedes conocer a Jesucristo? Ve la santa palabra de Dios, léela, compréndela. Entonces, debemos entender que Dios sabe todo lo de ti.
Él sabe cada lágrima que has derramado por un dolor, por una angustia, por algún problema. Él lo sabe. Dice la bendita palabra de Dios en los Salmos que cada lágrima tuya, Él la tiene escrita en el libro de la vida. Entonces, no solamente conoce lo bueno de ti, no solamente conoce tu dolor y tu sufrimiento, Dios también conoce todo lo malo de nosotros. En el Salmo 69:5 dice, oh Dios, tú sabes lo necio que soy, de ti no puedo ocultar mis pecados. ¿Cierto? Dios sabe tus problemas, sabe de tus caídas, sabe de tus dolores, sabe de tus alegrías. Dice en los Salmos que Él sabe todo lo que ha pasado en ti. Dios sabe quién eres. No lo puedes ocultar. Por esa razón, debes aceptar la oferta de Dios. En Filipenses 2:13, el Señor nos señala, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay ocasiones que tú no quieres hacer las cosas, pero Dios pone en ti el deseo de hacerlo. Bueno, entonces, ahora entiendo que Dios me da el querer como el hacer y reconozco su poder para el cambio. Solamente Él puede ayudarte a cambiar. Tú platicas con una persona que es alcohólica, drogadicto o tenga una desviación sexual y ellos van a decir que están bien. Muchos quieren cambiar, pero no pueden, porque no han reconocido el poder de Dios. Algunos te dicen, bueno, a mí hasta autoridades civiles me han reconocido mis derechos, entonces, ¿por qué debo cambiar? La razón es porque mucha gente le tiene temor al cambio. Otros más tienen temor que alguien les haga daño, y aún más quienes buscan ayuda en las cuestiones espirituales maléficas. Y eso lo hacen supuestamente para tener algo seguro en su vida. Muchos no se acercan al cristianismo porque tienen temor. Sin embargo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Dios dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿cómo me puedo conectar al poder de Dios? ¿Cómo le hago? Primero, debo reconocer y entender que Dios me quiere dar su poder y entonces reconozco la necesidad de Dios. Creo que Él me conoce y se interesa por mí. Creo que Él tiene el poder de ayudarme para cambiar mi vida y mi situación. Acepto su poder para cambiar mi vida porque yo solo no puedo. Lloro porque reconozco mi pecado. Después lloro porque Dios me limpia de ese pecado. Y ahora ya lloro cuando veo que otros están pecando y se están perdiendo como yo estaba antes perdido. Por eso lloras espiritualmente y Dios viene y nos bendice. Entonces es muy importante entender que si tú ya ves que alguien está pecando y está pasando lo mismo que tú sufrías, si te es posible, ayúdalo. Ayuda también a evitar ese pecado. Por esa razón, quiero que sepas que lloro todos los días por ti y ruego a Dios por un cambio y transformación en tu vida. Es seguro que si haces lo que Dios dice, recibirás de su Santo Espíritu y sus bendiciones. Gracias por vernos y escucharnos. Les doy gracias a Dios porque muchos de ustedes nos están viendo en Estados Unidos, en España, en Rusia. No me imaginé que pudiera llegar a hacer esto. Pero este programa está hecho para ti. Si está en tu corazón, posiblemente Dios te está pidiendo que tú le digas a otras personas sobre el blog. Infórmale. Porque si está haciendo de bendición para tu vida, puede ser de bendición para otros. Muchas gracias. Te seguimos esperando. Dios te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su santo rostro sobre ti. Hasta la próxima semana.